Muy bien, ya estamos conectados con este día lluvioso, día frío, para Chile, día de sopaipillas y quedarse en camita. Les doy la bienvenida a todos, mi nombre es Cristóbal Schilling, soy psicólogo clínico, director del Centro de Hipnosis Clínica y tenemos en pantalla abierta también a la coautora, junto conmigo, del libro La Nueva Hipnodoncia, el libro que tenemos aquí atrás, que ya fue lanzado hace algunos meses y que justamente viene a recapitular todo lo que tiene que ver con la aplicación de la hipnosis clínica en odontología. ¿Cómo está, doña Catalina? Bien. Me mojé harto hoy día, pero nada que hacer. Muy bien, pues bienvenida a, a este que yo le llamé el relanzamiento virtual o de manera online de nuestro libro. Eh, los invito a todos a participar y la idea es que, sobre todo, responder preguntas, dudas respecto de la hipnodoncia, respecto a los libros. Prontamente vamos a comenzar el diplomado también de hipnodoncia. Así que todo eso van a poder ustedes hacer las preguntas respectivas respecto de esto. Y hoy, como lo habíamos señalado con Catalina, vamos a hacer una pequeña clase o una pequeña presentación de lo que es la hipnodoncia. ¿Ah? Este, este texto que tanto nos enorgullece con Catalina, que es un texto académico, un texto orientado a dentistas, orientado a personal de la salud, para que conozca de qué manera la hipnodoncia puede funcionar tremendamente positivo y con una cantidad de aplicaciones que muchas veces en la odontología se desconoce. Este es el material de lectura del diplomado de hipnodoncia, diplomado que ya llevamos con Catalina realizando durante 8 años más o menos, así que hemos tenido ya bastantes exalumnos, tanto de Chile como fuera de Chile, formándolo en esto. Pero empecemos en cuestión hablando sobre la hipnodoncia. Lo primero es cuando hablamos de hipnosis. La gente cuando hablamos de hipnosis, ¿qué es lo que normalmente piensa? En esto, ¿no? En el hipnotizador, en esta persona casi mágica o mística o de poderes especiales que hace que las personas funcionen casi en contra de su voluntad. Esto es lamentable porque justamente esto no es hipnosis, esto es hipnosis de espectáculo, pero no es la hipnosis propiamente tal como una herramienta clínica que nosotros manejamos a diario. En los dos primeros pudimos ver hipnosis, en este caso de espectáculo, y aquí tenemos también la hipnosis, que hay gente que también lo asocia a hipnosis de Brian Weiss, hipnosis a lo que les llama vidas pasadas. Cuando pensamos en hipnosis, inmediatamente nos recuerda nuestra infancia, porque desde chicos estamos acostumbrados a escuchar el concepto de hipnosis. Imagínense, ya en Los Picapiedras aparece Pedro Picapiedra hipnotizando a su esposa, o hasta el coyote intentando hipnotizar al correcamino. ¿Y para qué decir de los Simpson, no? Es decir, permanentemente está esta creencia de que el trance es algo mágico o es algo esotérico o es algo extraño, en donde las personas entran en un estado extrañísimo de conciencia y que prácticamente pierden el control absoluto. Y eso es completa y absolutamente erróneo. Es absoluta y completamente erróneo. Y a las personas que están conectadas hoy día los quiero invitar a que vayamos respondiendo a estas preguntas juntos,
Porque es las típicas preguntas que muchas veces nos hacen cuando les contamos a las personas que hacemos hipnosis. En el caso mío, en hipnosis clínica, dentro de la terapia como psicólogo, y en el caso de Catalina, en su consulta privada como odontóloga. Vamos a dejar el librito acá. Entonces, los que quieran participar, los que quieran prender sus cámaras, bienvenidos sean. Y la primera pregunta que uno se hace es: ¿qué sucede si el hipnotizador muere o se va en la mitad de la hipnosis? Es decir, me deja hipnotizado. ¿Ah? La gran mayoría de las personas cree que va a quedar pegado en ese estado y no es así. Las personas no pierden el control, por lo tanto, si alguien me hipnotiza y esa persona se va o me deja en la mitad de la hipnosis, no va a suceder nada en particular. Pueden suceder dos cosas. Una, me quedo dormido, simplemente me quedo dormido y al rato me despierto, o simplemente al estar escuchando una voz y de pronto esa voz deja de hablarme, me voy a despertar espontáneamente. Lo otro que es muy típico son las creencias de que las personas pierden tanto el poder de que incluso el hipnotizador pudiera realizar actos deshonestos en contra de la voluntad de las personas. Y ese es otro mito. Es más, uno ni siquiera podría hacer que le cambie el deseo de su equipo de fútbol favorito. Imagínese que usted es de la U y yo le dijera en un estado hipnótico que a contar de ahora usted se va a transformar en alguien del Colo-Colo. No porque yo lo hipnotice, usted se va a hacer parte del Colo-Colo. Nada cambia en las personas en un estado hipnótico. La gente sigue con sus creencias, con sus ideas y todo. Lo que pasa es que en ese estado se logran otras cosas, pero no se pierde la voluntad. La persona tiene la voluntad para hacer las cosas. Y por lo tanto, siguiendo con la misma línea, las personas no se quedan pegados en un estado hipnótico. Eso también es otra creencia absurda. Lo otro ah, es que tampoco pierden el control de ellos. La persona, por ejemplo, si está en un estado de trance y le tiene temor a los temblores, pero quisiera, en caso de que tiemble, estar en un lugar seguro, esa persona no necesita pedirme que yo lo despierte estando en trance. Si siente que está temblando, esa persona va a poder abrir los ojos, ponerse en un lugar más tranquilo, más seguro, y punto. Lo otro, tampoco se trata de una mente fuerte que controle una débil o una débil que controle una fuerte. Aquí no se trata de control. Bien, ahora, ¿se puede hipnotizar sin que uno quiera? A ver, miren esta pregunta. ¿Quién quisiera contestarla? ¿Qué creen ustedes, estimados, muchos de ustedes, me imagino, dentistas? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá hipnotizar sin que la persona quiera? ¿Alguien que quiera participar puede hacerlo sin ningún problema? ¿Ah? ¿Se podrá hipnotizar sin que la persona quiera en contra de su voluntad? Están como el frío hoy día, silente. ¿Qué Hola, dice? Hola Nisa, hola, un gusto. Ahí, mucho gusto eh, igualmente. un gusto. Con respecto a esa pregunta que hablas acerca de si la persona, en realidad en el fondo la persona si no lo permite no puede hipnotizar, no puede ser hipnotizar, no. Tiene que estar a favor de su voluntad en el fondo. Perfecto, Y ahí estaban, excelente, ahí estaban, Lo que estaban contestando por el chat. sí, perfecto. Tú lo- vas leyendo el chat, Cata, te pido. yo quiero hacer una consulta porque yo ¿Sí? sé que a pesar de que la mente del hipnotizador, por ser, entre comillas, más fuerte, no tiene poder sobre una persona que supuestamente tiene una mente más débil, entre comillas, yo sí sabía que hay personas que son sugestionables. Así es, así Yo es. quería hacer una acotación, porque si bien no se puede hipnotizar a alguien sin que la persona tenga la voluntad de querer hipnotizarse, habemos Ujú. aquellas
algunos que somos muy susceptibles a la hipnosis. Entonces, de Sí, repente, por ejemplo, a mí me pasa que cuando hacemos clases con Cristóbal, cuando Cristóbal va a hacer algún ejemplo, yo tengo que mutearlo, porque si yo no lo muteo, yo en 2 segundos estoy hipnotizadísima. Entonces, mm, como que habemos algunos que sí somos más sí, susceptibles, y hay otros que sí, son sí, un poco más duros o más difíciles de hipnotizar, y hay gente que simplemente si no quiere o si es muy escéptica, no se va a poder. Y sí, justamente, sí, eso yo sabía. y justamente, Anisa, una de los puntos importantes en esto tiene que ver efectivamente con la sugestión y que es la capacidad de yo meterme en el mundo de lo que el otro está planteando. ¿Ah? Los que están en el mundo, cuando yo me hago parte de lo que el otro está hablando, me voy sugestionando más. Miren, aquí Lian, perdón, Ilian dice no se puede. Ah, Francisca también dice que no. Y Nicole dice sí se puede. Y Juan Solís dice, hola, yo me imagino que no, dado que debería haber una disposición para ello. A ver, Nicole está por ahí, si pudiera prender la cámara, si es que pudiera, ¿no? O pudiera prender el micrófono. Interesante, me gustaría... eh, hola Nicole, cuéntame, tú dices que sí se puede, Sí, yo estudié el diplomado de hipnosis clínica en el Centro de Psicología Breve ¿ya? de Perfecto, representante en Chile de Milton Erickson. perfecto. Y en el fondo hay gente que dice, no, no me vas a poder hipnotizar. Y esa gente que dice no puede, que no, que uno no puede, si uno empieza a hablar con lenguaje hipnótico, haciendo las pausas, usando los profundizadores, igual llega un momento en que se hipnotiza. Entonces, aunque haya como esa resistencia, igual se puede lograr. Eso es mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? A ver, complementando la respuesta de Nicole, la respuesta es sí y no a la vez. Es decir, por mucho lenguaje indirecto que yo emplee, si la persona, por ejemplo, no generó un buen rapport, una buena relación conmigo, una relación de confianza, una relación de empatía, una relación donde yo me siento cómodo, por más que ocupe el lenguaje que ocupe, no va a poder ser hipnotizado. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estamos haciendo el diplomado que desde ya la segunda clase le pedimos a los alumnos que empiecen a hipnotizar a familiares, amigos, porque les enseñamos desde la primera sesión prácticamente a hacer hipnosis formal directa, que es un poco distinto a lo que quizá participó Nicole, porque en terapia breve le ponen mucho énfasis al lenguaje hipnótico ericksoniano. Nosotros acá trabajamos muy fuerte la hipnosis formal directa, que es la hipnosis más antigua, e incluimos lo ericksoniano también, sin duda. Pero cuando le decimos a la gente vaya e hipnotice a su familia, a veces les cuesta un poco más porque la familia sabe que son primerizos. Entonces, cuando sabe que son primerizos, la credibilidad disminuye. Y es importante los niveles de credibilidad. Entonces, ¿puedo yo hipnotizar a alguien sin que quiera? Primero, si yo tengo una credibilidad y soy capaz de hacerle ver a esa persona que yo sin duda voy a poder hipnotizarlo, probablemente sí lo logre. Y también, como dijo Nicole, existe lenguaje indirecto, que es de la línea ericksoniana, pero que tú al sujeto no le dices que lo vas a hipnotizar, sino que empiezas a trabajar desde un lenguaje indirecto, provocando esta sensación de trance. Y hay una tercera que la vamos a dejar guardada para el diplomado, que también es una forma de hipnotizar sin que la persona se dé cuenta. Ahora, la pregunta que nos vamos haciendo, me gustó esto de que participen en el chat también, ¿ah? Me encantó esto. La pregunta ¿es cierto lo de la hipnosis de espectáculo? ¿Yo puedo hipnotizar a alguien en simplemente segundos? ¿Es que yo le diga duérmete, le haga así y esa persona se quede dormida? ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdad? ¿Será posible decir duérmete y simplemente así la persona? Ah, Liber dice que no. Ah, Nicole dice no creo. Bien.
A ver, acá la respuesta es nuevamente sí y no. ¿Por qué? Porque, como dice Catalina, hay gente altísimamente susceptible al trance. Y esas personas son las que normalmente eligen en una hipnosis de espectáculo para pasarlos adelante. Pero, ¿saben qué porcentaje es? Aproximadamente entre el 8 al 10% de la población mundial. Es poco. Por lo tanto, ¿qué es lo normal que hacen en una hipnosis de espectáculo? Algo que se llama anclaje hipnótico. ¿Y en qué consiste el anclaje hipnótico? En que yo te preparo durante un buen rato hipnotizándote. Eso me voy a demorar aproximadamente entre 8 hasta 20 minutos hipnotizando a alguien. Y en el momento en que esa persona está en trance, se le dice que simplemente escuchando mi voz y haciendo chillar estos dedos y diciendo, por ejemplo, duerme ahora profundamente, esa persona va a entrar nuevamente en un trance aunque esté despierta. Eso se llama signo, señal o anclaje, es decir, dejaron preparada una palabra, un sonido, por ejemplo, existen otras más que las enseñamos. Entonces, esa palabra hace que luego, una vez despertado el sujeto, pueda volver a entrar en trance más rápido. ¿Se entiende? Entonces, en realidad lo que hace la hipnosis de espectáculo es mostrarte la segunda parte. Te muestran cuando ya la persona la despertaron del trance, está previamente preparado y ahí va a ser su sensación de hipnosis. Ahora, acordémonos también que en la hipnosis de espectáculo es un espectáculo y por lo tanto hay bastantes simuladores, gente que en realidad la contratan para hacerse el que está en un estado de trance sin estarlo. ¿Ya? Sigamos. Algunas definiciones de lo que es la hipnosis. La hipnosis es una condición de hipersugestionabilidad específicamente desarrollada mediante la combinación y secuencia de fijación visual en un pequeño objeto. Por eso muchas veces ustedes van a ver en una hipnosis formal directa la utilización de un péndulo o en el caso de la hipnodoncia, yo he visto muchos odontólogos que ocupan incluso una pequeña linternita, o incluso hasta les puede servir hasta el espejo que ocupan dental. Y de sugestiones de relajamiento y de sensación varias de sueño, particularmente pesadez de los párpados, de cierre de los ojos y por último de sueño propiamente dicho. Acá la persona no se queda dormida, está en un estado entre que está despierto y está dormido, pero no está ni despierto ni completamente dormido. Muy bien. Acá ya vamos a empezar con Catalina a conversar un poco de algunos puntos que son importantísimos en la hipnodoncia. Y nosotros decimos que las personas pueden verse influidas o influenciadas casi de manera hipnótica, incluso indirectamente antes de asistir por primera vez al dentista. Cosas importantes. Lo que el niño escucha de ir al dentista. Uy, qué terrible, pobrecito, va a tener que ir al dentista. Imagínense el mensaje que está dejando. ¿Ah? La imagen de la clínica dental también, qué colores están usando, qué imágenes hay afuera, si es un lugar grato o no. ¿Ah? El pasillo que conduce al lugar, la apariencia de la sala de espera, desde incluso el saludo de la secretaria o el asistente dental. ¿Mm? Y otro dato interesante, sobre todo aquellos odontólogos que trabajan con niños. Hay un niño esperando en la sala de espera y va a ver cómo sale el otro niño del pabellón. Eso va a ser importantísimo de cómo el niño va a reaccionar. Nosotros cuando trabajamos con hipnosis en niños, muchas veces
invitamos a que el niño vea cómo se hipnotiza a otro niño. Y eso es tremendamente útil. En las sugestiones indirectas del profesional, ¿cuál es tu apariencia? ¿Ah? ¿Qué es lo que tú estás mostrando? ¿Qué tipo de voz? ¿Cómo saludas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Ah? Si te muestras apurado o eres una persona que te muestras con tiempo. Si estás conectado con el problema. Si sonríes o eres alguien serio. Si entregas confianza. Todos estos aspectos, desde el punto de vista dental, es lo que vamos a aprender más adelante en un diplomado de hipnodoncia, hablando del rapport, de esa relación que se tiene que dar. ¿Mm? Catalina, yo creo que ahora usted, esto es, pero temáticas permanentemente suyas. Sí, bueno, yo creo que, bueno, todos los que son colegas que estén conectados, yo creo que más de alguna vez les ha tocado un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, pacientes que son evasivos, el típico paciente que va una vez, después se desaparece un año, 6 meses, 3 años y de repente vuelve a aparecer cuando ya tiene algún dolor, porque le hace el quite a ir al dentista. El típico paciente que es fóbico, que ya va cuando realmente se está muriendo prácticamente el dolor, o lo han llevado engañado, o llegan de frentón ya borrachos, así porque no pueden enfrentar el dentista, porque es una fobia. La fobia es algo que lo explicamos muy bien en el diplomado, pero es algo que el paciente va a evitar por completo porque le tiene un terror descontrolado. O ya algo más común, el paciente que de repente uno le mete solamente el espejo dentro de la boca y le da un reflejo nauseoso incontrolable, o cuando tomamos impresiones, o cuando el eyector a veces se va muy atrás y el paciente, hay pacientes que son mucho más sensibles y que tienen reflejo nauseoso mucho más marcado que otros, y eso a veces, muchas veces nos va a generar un problema dentro de los tratamientos. Para eso, controlar todas estas cosas y muchísimas más, porque en verdad podríamos estar eternamente, y por eso tuvimos que escribir al final el libro con Cristóbal, porque de repente hasta en el mismo diplomado sentíamos que a veces nos quedábamos cortos de todas las posibles aplicaciones que podemos tener de la hipnosis. Es que llegamos a escribir el libro que se trata de la hipnodoncia propiamente tal, que la hipnodoncia es la rama de la ciencia dental que va a tratar la aplicación de una sugestión que es controlada y de la hipnosis propiamente tal dentro de todo lo que involucre la práctica ontológica. Entonces, vamos a tener muchas ventajas, de hecho son infinitas más las ventajas que las desventajas en cuanto a ocupar la hipnosis dentro de nuestra práctica dental clínica, tanto en el día a día como para ciertos casos puntuales. Ya, obviamente vamos a tener un paciente mucho más relajado, y al estar mucho más relajado, tanto anímicamente como físicamente, vamos a tener muchas ventajas. El paciente va a ser más cooperador, el paciente al tener los músculos más relajados probablemente va a lograr una apertura bucal muchísimo más amplia que la que tendría de forma normal, y también va a reducir una fatiga posterior obviamente al tratamiento, porque de repente nosotros hacemos tratamientos largos, podemos tener al paciente más de una hora con la boca abierta, y obviamente hay algunos pacientes que se resienten más que otros, y en todos los va a ayudar a tener una menor fatiga después de un tratamiento largo. Obviamente una de las cosas también más importantes, y yo creo que es como la estrella máxima de la hipnosis, es el manejo del estrés y la ansiedad, como ya les ha adelantado un poco Cristóbal, porque el paciente al final, al estar en este estado que es como de una conciencia intermedia, por así decirlo, va a estar con un nivel de ansiedad mucho más manejable y va a poder tener una experiencia mucho más grata, ¿ya? También nos sirve para cosas más específicas, como por ejemplo, adaptar a los pacientes a cosas que tengamos que incluirles en su tratamiento, por ejemplo, provisorios que sean muy grandes. Hay pacientes que no soportan tener algo como externo en su boca. Imagínense un provisorio de una prótesis sobre implantes, por ejemplo, o un provisorio de un puente, o las prótesis cosméticas que son transitorias, o ya de frentón, las prótesis que son de uso permanente removibles, que a los pacientes muchas veces les cuesta muchísimo acostumbrarse, sobre todo por esto que les explicaba recién, que es algo externo que le estamos metiendo en la boca. ¿Ya? También tenemos el manejo de las limitantes y las complicaciones en el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que saliva mucho nos va a complicar necesariamente el tratamiento, sobre todo cuando hacemos procedimientos que involucren adhesión.
pacientes con con el reflejo nauseoso muy acentuado, que nos va de repente a interrumpir el tratamiento o que no nos permite hacer el tratamiento de una forma más fluida. Algunos pacientes que quizás sangran mucho, porque no sé si sabían, pero también con la hipnosis podemos incluso llegar a manejar y controlar el sangrado en los pacientes dentro de una cirugía o incluso dentro de, no sé, un procedimiento quizás no tan invasivo como una cirugía, también podemos lograr controlar el sangrado por muy mínimo que sea. Se puede usar en niños y en adultos, como les contaba Cristóbal también. Y por otro lado, también tenemos un manejo de la anestesia y de la analgesia. Nosotros podemos crear una anestesia sin ningún tipo de anestesia farmacológica. Ya podemos generarle a raíz de un proceso hipnótico al paciente una analgesia completamente producto de su, en el fondo, poder mental a través de la hipnosis y la guía de uno como hipnoterapeuta. Y también podemos amplificar o también no utilizar analgésicos, fármacos, y hacer una analgesia posoperatoria, que el paciente incluso lo puede practicar en la casa, que también lo enseñamos en el diplomado, a través de anclajes, que era lo que hablaba Cristóbal también más temprano. Y también, por otro lado, podemos usar la hipnosis para manejo de malos hábitos. Pacientes, por ejemplo, con succión digital, pacientes que fuman, que también yo lo considero un mal hábito, eh, interposición lingual. Hay miles de cosas que podemos manejar en cuanto a malos hábitos que también nos puede afectar en muchos tratamientos. Por ejemplo, en la ortodoncia, que de repente tienen pacientes que pueden estar ya más grandes y lo pueden ir complementando entre ustedes como odontólogos y el profesional también psicoterapeuta, que ojalá lo haga también con hipnosis para que puedan ir a la par tratándolo, y es mucho más rápido el progreso de dejar el mal hábito para que puedan continuar con el tratamiento de ortodoncia. Y bueno, obviamente el costo, porque el costo, imagínense, se necesitan ustedes mismos y el conocimiento y la creatividad, porque la creatividad es muy importante, para poder hacerlo. Y ya nada más, ustedes y el tiempo, y el paciente, obviamente, que quiera hacerlo. No se necesita más. Y las desventajas, como les decía, obviamente son muchas más las ventajas que las desventajas, pero claro, una de las desventajas es que no siempre vamos a tener éxito. Tenemos pacientes que son muy poco receptivos a veces a la hipnosis, que son bien escépticos, y en algunos pacientes simplemente no se puede hacer. Pacientes que tengan quizás alteraciones mentales o que tengan alguna discapacidad de ese tipo que no van a poder ser hipnotizados. Todos los prejuicios que involucran que el paciente sea muy escéptico también nos van a entorpecer y no nos van a poder permitir que la hipnosis se desarrolle de buena manera. Y también el factor tiempo, porque yo creo que la mayoría se ha dado cuenta que la odontología hoy en día va como 8.000 por hora y todos quieren todo rápido para ayer y el menor tiempo posible, y ojalá poner la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible, y de repente estamos viendo 20 pacientes en una sola tarde, y esto necesita tiempo porque necesitamos varias sesiones de repente para manejar alguna de las cosas que vamos a trabajar, eh, porque necesitamos el tiempo para poder hacer el trance como corresponde, profundizarlo, poder desarrollar la sugestión que necesitamos en el paciente y poder tener el éxito a raíz de eso. Y bueno, hay gente que dice, ay, pero la hipnosis solamente se puede ocupar en algunas especialidades. Mentira, se puede usar en todas, porque en todas podemos tener algún tipo de limitante o alguna cosa que podemos mejorar haciendo con la hipnosis, ¿ya? Ahora les voy a dar como algunos matices a grandes rasgos, pero todas las especialidades tienen algún tipo de desafío, de limitante o de complejidad, que son todas manejables con alguna técnica que nosotros enseñamos de hipnodoncia. Aquí hay algunos ejemplos, como ya les hemos contado, bueno, el reflejo nauseoso, obviamente, que yo creo que es como uno de los más populares de trabajo en el día a día. La apertura bucal, sobre todo, por ejemplo, esos pobres profesionales endodoncistas que tienen que hacer, por ejemplo, una endodoncia en un segundo molar superior y de repente necesitan ese 2 milímetros, 3 milímetros extra que de repente logramos de apertura bucal con el paciente más relajado con la hipnosis. Sí, La perdona, disculpa que te interrumpa, porque esto lo hemos hablado con Catalina y yo lo hablo como usuario. En este caso yo soy psicólogo clínico, pero también he tenido que ir al dentista. Y hace algún tiempo me hice un tratamiento con ducto y le contaba a Catalina, pues lo escribimos en el libro, esta goma que te instalan en la boca,
y que el dentista te dice, oiga, no se mueva, quédese tranquilo y todo. Y yo como psicólogo me preguntaba, ¿y qué hace alguien que sufra de crisis de pánico para ir al dentista? Miren, no estamos hablando de fobia al dentista. Estamos hablando de un grave problema y que cada día hay más personas en el mundo que lo padecen, que son las crisis de pánico. Acá no se trata en el diplomado de hipnodoncia que nosotros les enseñamos a ustedes a tratar las crisis de pánico en ningún caso, pero sí a que un paciente con crisis de pánico pueda entrar en una experiencia espectacular en donde nada de esto le importe e incluso, como dice en el PowerPoint, haya distorsión del tiempo. Ese sujeto que puede haber llevado una hora con la boca abierta, una vez que el paciente se le despierta, siente que lleva 10 minutos. 10 minutos y 10 minutos agradables. Entonces, fíjense el tremendo valor que puede representar esta valiosa técnica para pacientes que muchas veces ven una cirugía odontológica como algo imposible de hacer por sus limitancias psicológicas. Cata. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas en la que yo, por lo menos en la práctica clínica, lo ocupo más es de hecho para la distorsión del tiempo, para hacerle pensar al paciente que en verdad lleva 5 minutos sentado en el sillón y que esos 5 minutos más encima uno lo manda a un lugar rico que haya querido visitar alguna vez o a su lugar favorito de infancia. Hay miles de opciones de cómo se puede hacer esto de la distorsión del tiempo, que obviamente son técnicas que enseñamos en el diplomado, eh, pero son muy útiles, sobre todo en estos pacientes, como dice Cristóbal, que de repente uno dice, ¿cómo lo voy a hacer si el paciente no soporta estar más de, no sé, 20 minutos sentado en el sillón y ya se empieza a desesperar y le empieza a dar estas crisis de pánico y estas como desesperaciones de que necesito pararme a escupir, necesito moverme, necesito pararme, sentarme? No se puede porque a uno le interrumpen el trabajo constantemente y uno empieza a decir, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí tenemos una muy valiosa técnica y herramienta para que puedan ocupar en todo ese tipo de pacientes que de repente pueden ser un poco desafiantes en la práctica diaria. Y bueno, ya lo repetí varias veces antes, el tema del control de la salivación y el sangrado, que todas estas cosas son transversales en todas las especialidades. O sea, imagínense, un paciente de rehabilitación, un paciente de ortodoncia, un paciente de implantología, un paciente de endodoncia, hasta incluso en radiología uno de repente necesita que el paciente abra un poco más la boca para poder tomar mejor la radiografía, y ahora con los posicionadores y todo eso uno no necesita que el paciente sostenga tanto la placa y todo, se puede tomar una radiografía con el paciente perfectamente hipnotizado, se puede, lo hemos hecho. Así que en verdad es tremendamente útil. Bueno, estos son ejemplos. Imagínense poder ponerle a un paciente un disyuntor, una prótesis removible, un alineador bucal, provisorios o coronas, o de repente, porque hay pacientes hasta que dicen, ay, es que siento la cerámica como diferente que el resto de mis dientes. Todas estas cosas se pueden ir trabajando a través de una hipnosis. Se puede hacer una hipnosis previa, se puede hacer una hipnosis dentro del procedimiento, se puede hacer una hipnosis incluso que acompañe al paciente hasta después de finalizado el tratamiento, para que puedan ir acompañándolos también en el proceso posterior de adaptación de todo lo que involucra incorporar algo nuevo dentro de su boca y que muchas veces les produce o asco, o rechazo, o vergüenza, o infinitas reacciones que pueden tener los pacientes. Dale, Cristóbal. Bueno, y endodoncia, ¿para qué hablar? Yo creo que endodoncia es una de las especialidades más temidas por el paciente. Yo creo que el paciente uno le dice que se tiene que hacer el tratamiento de conducto y se espantan. O sea, ay, al tiro ponen cara de dolor, de que es lo más terrible del mundo. Bueno, ponerles incluso el aislamiento. Imagínense pacientes que son claustrofóbicos, ponerles el aislamiento, eh, esa sensación de que no pueden respirar, de que se ahogan, de que no saben por dónde les van a sacar el agua. El paciente hipnotizado, uno le pone el aislamiento y ni se entera que tuvo eso puesto en la boca. Entonces, imagínense lo valioso que puede ser para un paciente que de repente quizás ha intentado con muchos profesionales hacerse un tratamiento de este tipo y no se logra. ¿Por qué? Porque el paciente está con esta ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, crisis de pánico, y que no pueden
simplemente no pueden relajarse porque no se los permite, porque la odontología está demasiado ligada a la ansiedad generalizada. Entonces imagínense, hacer una cirugía quizás apical, eh, todos los tratamientos en general se pueden manejar con hipnosis. El paciente incluso ni siquiera va a sentir la anestesia cuando se la pongan, si ya lo tienen hipnotizado de antes. Dale, Cristóbal. Periodoncia, tu favorito, Cristóbal. Cristóbal odia profundamente el sonido del ultrasonido contra los dientes. Me Por lo carga, me tanto, carga. él se autohipnotiza a sí mismo cuando va y le hacen la limpieza, precisamente porque odia el sonido del escáner contra el diente. Y él se autohipnotiza y se manda a sí mismo a un concierto de, ¿cuáles eran los que te gustaban? Rolling A, Stones, creo a- que. a mí me gusta, pongo música en general, pero para mí la limpieza dental es como si alguien estuviera con un plato haciendo rechinar con los cubiertos el sonido del plato. Me genera esa sensación. Entonces, efectivamente, cierro los ojos, empiezo a escuchar una música y me empiezo a imaginar estando en un lugar distinto y me voy haciendo una especie de autohipnosis. Sí. Así que imagínense, el sonido de las curetas contra la raíz del diente, todos esos sonidos que de repente el paciente también uno los ve y están con la boca abierta, permitiendo hacer el procedimiento, pero están así, tensos, todos contracturados, y uno es como, relájese, relájese, y obviamente el paciente no se va a relajar porque no se puede, ¿ya? Y bueno, yo creo que una de las, también de las especialidades en las que más se puede ocupar y tiene muy amplias ventajas, es en la implantología y en la cirugía maxilofacial, porque manejamos ansiedad y dolor, obviamente. Al paciente, por ejemplo, cuando uno le dice que se tiene que hacer extracción de terceros molares o alguna cirugía de, no sé, alargamiento coronario, incluso uno les dice, hoy tiene que hacerse una cirugía que es pequeñita, pero ya uno les dice la palabra cirugía y se les pone la piel de gallina. Sirve muchísimo para esto. Se pueden hacer sesiones prequirúrgicas para preparar al paciente para poder hacer estos anclajes de repente para que el paciente se pueda hipnotizar más rápido cuando uno va a hacer la cirugía. Se puede hacer también una preparación de que el paciente va a estar relajado, de que va a estar consciente, que son las progresiones que les explicamos también muy bien en el diplomado. Podemos hacer manejo del tabaquismo, como les hablaba antes, manejar la limitación de la anestesia y de la analgesia en caso de pacientes que quizás sean alérgicos a los AINES, o que simplemente quieran ocupar menos fármacos, porque hoy en día está cada vez más en boga esto de que los pacientes, ay, no, a mí no me gusta tomar remedios, y entonces cada vez quieren tomar menos fármacos. Esto también se los permite hacer, ¿ya? Y también tenemos el uso de los anclajes para el posoperatorio, o sea, podemos hacer analgesias, podemos hacer anestesias incluso con anclajes. Entonces tenemos un muy amplio rango de uso, sobre todo en la cirugía. Así es. Recordemos a las personas que trabajan en endodoncias y en todo lo que tiene que ver con postura de bracket, que el ajuste que van haciendo, normalmente el paciente termina con fuertes dolores no en la clínica, en la casa. Entonces, una de las herramientas que puede el odontólogo ocupar, el odontólogo que trabaja con hipnosis, es darle material incluso de autohipnosis grabado por el odontólogo. Eso se lo enseñamos nosotros en los diplomados, para que esa persona, cuando empiece a sentir la molestia, Se pone los pueda... audífonos, simplemente los escucha y ya van a tener un alivio del dolor y de la Exacto. molestia en la casa, sin tener ni siquiera que ustedes estar ahí presentes. Ya, mira, hay una pregunta, Cristóbal, en el chat. Consulta, ya que se mencionó sobre el uso de la hipnosis con el uso de prótesis, en el caso de las prótesis totales con poco reborde, ¿podría reducir el tiempo de adaptación? Totalmente que sí. En todo tipo de prótesis ayuda la hipnosis a reducir el tiempo de adaptación. Se puede también usar como de forma previa, antes de que el paciente incluso se instale la prótesis, o incluso antes de tomar las impresiones, ya se puede ir haciendo el trabajo de adaptación y funciona muy, muy bien. O sea, hay resultados, de hecho, hay muchos estudios y papers que les facilitamos en el diplomado y en los que nos basamos para hacer también el libro, que hablan mucho con porcentajes incluso y datos concretos de cómo mejora el tema de la adaptación en las prótesis y en cualquier tipo de aparatología. Al final, con los brackets, como decía Cristóbal, también uno necesita un tiempo de adaptación y en todos estos casos se reduce el tema de la adaptación.
¿Ya? Y bueno, también en otra de las estrellas de las especialidades en las que se ocupa esto es como hablaba, me parecía que era Mauricio. Sí, Mauricio en el chat hablaba que él también había usado en disfunciones temporomandibulares el tema de la hipnosis porque ayuda mucho con el tema de la ansiedad y el dolor, que muchas veces algunos trastornos temporomandibulares están asociados a ansiedad y dolor y cosas también que son un poquito más psicosomáticas. La hipnosis se puede ocupar como una gran ayuda en terapias conductuales para poder mejorar el tema del dolor crónico, higiene del sueño cuando necesitamos reducir algunas cosas que estén asociadas a trastornos del sueño, ayuda en el manejo del bruxismo también, eh, y cuando también en una de las cosas que también hemos hecho mucho últimamente es en el manejo pre, intra y postoperatorio cuando hacen artrocentesis. Porque el paciente le tiene pánico cuando uno le explica lo que es una artrocentesis y cómo se hace, el paciente entra en pánico también. Entonces lo hemos hecho mucho, he ayudado a algunos colegas en Santiago con el manejo para hacer artrocentesis y el paciente la verdad es que también tiene un mayor porcentaje de éxito posterior a la artrocentesis en cuanto al tratamiento. Bueno, y para ir cerrando, ya vimos algunas de las pinceladas de todos los usos que tiene la hipnosis en las distintas especialidades, todo cómo lo pueden ocupar como una herramienta para poder destacarse hoy en día que también está en un mundo tan competitivo. Avanza un poquito, Cristóbal. Vimos que es una herramienta innovadora que no mucha gente la ocupa. O sea, imagínense, igual hemos hecho mucha difusión, tenemos ya muchas generaciones a lo largo de Chile, pero aún así seguimos siendo muy pocos los que la ocupan, ¿ya? Tiene un muy amplio rango de uso, o sea, imagínense, hay muchas de las limitaciones de las que yo hablé que se pueden ocupar en todas las especialidades, independiente de que sean dentista general, que sean ortodoncistas, implantólogos, cirujanos, incluso como yo misma, que yo soy radióloga, también obviamente nunca dejé la práctica clínica, pero yo como radióloga también he podido ocupar la hipnosis, como les contaba, hemos tomado radiografías incluso con pacientes hipnotizados, no se necesita instrumental, no se necesitan fármacos, por lo tanto es una herramienta que solamente los necesita ustedes y sus conocimientos, y el tiempo y la voluntad de querer hacerlo y la voluntad de querer mejorarle la experiencia a sus pacientes y se pueden resolver muchísimas problemáticas que son de práctica diaria, o sea, problemas que vemos todos los días y gracias a esto vamos a tener pacientes y odontólogos que van a ser mucho más felices y que se van a atender más relajados y ustedes mismos también van a poder trabajar más relajados. Dale, Cristóbal. Y bueno, como experiencia propia, les cuento que una vez que el paciente experimenta por primera vez una atención dental que está absolutamente libre de estrés, siempre va a volver con ustedes, siempre. Y si quieren atenderse o necesitan hacerse un tratamiento con otro especialista, les va a pedir que ustedes estén ahí igual, porque les va a pedir que les hagan la hipnosis para que el otro colega pueda trabajar. Y se genera esta fijación paciente-odontólogo que es realmente inquebrantable. O sea, yo tengo pacientes que a mí me dicen, doctora, usted se va a China y yo a China la sigo, porque yo no me puedo atender con nadie que no sea usted, a menos que usted esté ahí presente y me hipnotice para hacerlo. Así que eso, ahí están las fotitos del libro, están nuestros correos ahí, si necesitan dudas o algo del tema, del diplomado, del libro, estamos ahí abiertos a las consultas que puedan tener. Muy bien, pues, muy bien. Sí, a ver, en realidad, en estos casi 45 minutos que llevamos, quisimos hacer una pincelada general, haciendo la presentación justamente de los principales tópicos que se trata en la hipnodoncia. Y como dice la presentación del libro, es mucho más que dolor, porque cuando hablamos de hipnodoncia a veces la gente dice, ah, sí, van a hablar de control del dolor o de fobia. Y en realidad, los alcances que tiene esta técnica, tanto como decía Catalina, en niños como en adultos, es enorme. Nosotros dentro del diplomado incluso hay un módulo de que le enseñamos cómo se trabaja con niños en la hipnosis. ¿Ah? Eh, y los resultados para los chiquititos también es genial, es espectacular. A ver, vamos viendo. Las preguntas las pueden ir haciendo por escrito o a viva voz. ¿Ah? Ahí la Eh, Nicole pregunta, ¿cómo se puede comprar el libro? el libro, si eres de Chile, puedes escribirnos directamente te metes en la página hipnosisclínica.cl,
te vas a encontrar con un chat de WhatsApp o números de teléfono y tú llamas diciendo que quieres comprar el libro, te van a preguntar de dónde eres y te van a eh, dar los costos del libro con el despacho propiamente tal a tu domicilio. Es así de sencillo. Si vives fuera de Chile, sobre todo si eres de alguien de Estados Unidos, de México, de Canadá, el libro o de otra parte del mundo, el libro está traducido en 8 idiomas y está disponible en Amazon en cada uno de los idiomas, ¿ya? De hecho, es divertido porque nuestro super venta de libros de hipnodoncia en Latinoamérica nos ha ido increíblemente bien, pero también En Italia, en dijiste. Italia el libro se ha vendido pero muchísimo en Italia. El costo que tiene en Chile el libro es de 25.000. Nosotros vamos a dejar ese mismo valor como precio de lanzamiento, que es 25.000, y puedes incluir el despacho dentro de las regiones, desde la tercera región hasta la octava región del país. Ahora, hay Entonces, que recordar algo, ¿ah? sí, que Los está incluido en el inscritos, diplomado. sí, los inscritos en el diplomado antes del 30 de mayo, aquellos que ya se matricularon en el diplomado antes del 30 de mayo, el libro les llega gratuitamente a su domicilio, gratis. Gratis. De hecho, ahora cerrando el 30 de mayo van a empezar a ver que los que ya se matricularon en el diplomado les va a llegar el libro antes de que el diplomado comience. Porque desde la próxima semana, desde el próximo lunes, los libros para los alumnos que están en el diplomado ya empiezan a llegarles. Así que si ya estás matriculado en el diplomado, no es necesario que compres el libro, a menos que quieras tener 2 ejemplares y regalarle a algún colega. Pero si no es así, el libro te va a llegar gratuitamente si te matriculaste antes del 30. ¿Ya? Cristóbal, hay otra pregunta. ¿La Sí. técnica tiene alguna base neurocientífica? ¿Cómo se relaciona con la neurociencia? Sin duda. O sea, primero que nada, la hipnosis desde 1956, que empezaron con investigaciones de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica a nivel mundial, que tiene un sustento de investigación científica y absoluta y completamente comprobada. Desde la neurociencia hay un autor que empezó, fíjense, ya en aproximadamente 1980, porque fue discípulo de Milton Erickson, que se llama Ernest Rossi, que fue el primero en empezar a hablar de la relación de las conexiones neuronales en un estado de trance. Todo eso se habla en el diplomado y hay papers y hay investigación respecto a eso. Sí, de ¿Ah? hecho hay un paper que a mí me encanta porque yo como soy radióloga, hay un paper que yo muestro que le hicieron resonancia magnética funcional a los pacientes antes del trance y después del trance y eran pacientes que tenían ansiedad generalizada al dentista y en verdad los resultados son pero muy, muy, muy concluyentes. O sea, no se puede negar como el efecto que tiene a nivel cerebral. Absolutamente. También acuérdense que no solo se trabaja, como les decía, con la hipnosis, también se trabaja y hablamos acerca de cómo la autohipnosis ayuda también bastante a pacientes con bruxismo, que en la noche, imagínense, miren qué innovador esto, porque puede resultar para algunos incluso demasiado innovador que su dentista le entregue una grabación que descargue el paciente y en la noche escucha a su dentista hablar, quedándose dormida la persona, con indicaciones respecto a relajación mandibular para evitar bruxismo. Díganme que eso no es un Y profesional convengamos completamente que también integral. el efecto de esas mismas grabaciones que el paciente muchas veces escucha en la noche se extrapola a el efecto diurno para los pacientes también de bruxismo de vigilia, que son cada vez más, que cada vez se va descubriendo que, que hay mucho más pacientes que bruxan en vigilia. Entonces es como el efecto que puede tener una grabación que escuchan en la noche, puede tener un efecto muy prolongado hacia el día siguiente y lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Entonces es un material muy fuera de lo común. Así es. ¿Cuánto tiempo les toma en general una sesión de hipnosis? En mi caso, en
TTM me demora unos 45 minutos a 50. ¿Cata? Sí, generalmente por ahí anda. Sí. Yo, de hecho, a los pacientes de hipnosis en la consulta nunca les doy menos de 60 minutos, porque pueden haber imprevistos o pueden haber días en que el paciente quizás viene o llega muy acelerado o viene quizás con mucha carga mental, emocional, lo que sea. Entonces prefiero tomarme a veces unos minutos extra para profundizarlo más o para reforzar la sugestión que les hago dentro del mismo trance. Entonces, menos de 60 minutos por cada paciente y yo no me tomo. Pero esa soy yo por lo menos. Perfecto. ¿Alguna pregunta más respecto al libro? Ah, Ah, qué buena, no sabía que... mira, también Sí, es radiólogo Mauricio. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran saber? Mm. Hay otros libros publicados que el Centro de Hipnosis Clínica lleva muchos libros publicados. Justo ando con el anterior a este, que más de alguno se va a interesar, que es de Hipnosis Infanto-Juvenil, que es un libro bien robusto, como pueden ver, 500 y tantas páginas, en donde justamente profundizamos solo en hipnosis en trabajo con niños. ¿Ah? Es decir, bueno, el Centro de Hipnosis Clínica ya tiene 25 años de historia. 25 años y, y son los mismos años que llevamos formando a profesionales de la salud en el área de la hipnosis clínica. Entonces, como podrán ver, no es que esto estemos partiendo recién, llevamos muchos años. De hecho, el libro con Catalina demoró bastante en poder madurar, en poder sacarlo, pero finalmente logramos sacar un material que realmente nos llena de satisfacción. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿En qué parte? En la parte legal, la hipnosis acá en Chile, ¿cómo la manejaríamos? ¿Se coloca como un consentimiento que informa a los pacientes? ¿Cómo es? Sí, sí. en general puede haber un consentimiento, nosotros damos algunas pautas al respecto, pero eh, al no ser una técnica ni invasiva, ni que la persona pierda el control de sí mismo ni nada, muchas veces con aclararle basta, pero si tú te quieres resguardar, puede haber un consentimiento claramente. Sí, generalmente se puede hacer como un anexo al consentimiento informado base odontológico, se puede hacer un como anexo a consentimiento que es sobre hipnosis cuando apliquen hipnosis. Mira, ¿Mm? mira, aquí Nicole, somos más viejos de lo que pensábamos, ¿viste? Dice, hace 10 años hice el diplomado y he realizado relajación profunda junto con la atención. Mira, excelente Nicole. Sí, pero Lilia, Nicole preguntó más arriba, ¿con el libro y el diplomado que ya hice quedaré bien o necesitaré hacer igual el diplomado con ustedes? mira, si tomaste el diplomado de hipnosis clínica, porque pienso que quizá hace 10 años tomaste el diplomado general de hipnosis clínica, este lo que te va a permitir es profundizar en los contenidos de hipnodoncia. ¿Mm? Claro, porque al final, como les contaba Cristóbal más temprano, Cristóbal lleva haciendo diplomados de hipnosis muchísimos años, pero el de hipnosis odontológica o de hipnodoncia propiamente tal, que es el único que existe enfocado 100% en dentistas, el de nosotros es el único que existe. Y llevamos ya como 8 años, claro, como decía Cristóbal. Ilian dice, sobre todo en odontopediatría, ¿cómo se manejaría la parte legal? Ahí Con el consentimiento informado con los padres. el Ahora, apoderado, ahora, los padres generalmente pueden estar presentes durante la hipnosis también, ¿ah? sí. No, no hay inconveniente que el padre esté presente en la hipnosis. ¿Ah? ¿Han tenido experiencia en pacientes con necesidades especiales? Anitza pregunta. Yo sí, con pacientes, o sea, necesidades especiales en cuanto a, bueno, discapacidades físicas obviamente no hay problema. Con pacientes, por ejemplo, de espectro autista grado 1, yo he logrado hipnosis, pero ya más allá de eso, muchas veces no resulta. Ujú. Dicen, ¿lo realizan una vez al año o semestral? Ya que estoy estudiando por ahora. Yo soy odontopediatra asenti- yo soy odontopediatra asentimiento del niño más el consentimiento informado de los padres a partir de los 7 años. Ah, perfecto. Sí, mira, es relativo la cantidad de veces que dictamos el diplomado, pero en general
lo realizamos una vez al año, ¿ya? Que es ahora. Mm, es así. En ocasiones lo hacemos 2 veces al año, pero el Centro de Hipnosis Clínica tiene programado un montón de diplomados. Se viene diplomado de Psicología de la Nutrición, tenemos un diplomado de resignificaciones en trance, tenemos el diplomado de Hipnosis Clínica General, que es más orientado para psicólogos y psiquiatras, pero de momento no tenemos fechas programadas para adelante, ¿ya? Por lo tanto, el diplomado parte creo el día 24, si no me equivoco. 23 creo que era. 23, ya. ¿Cuánto tarda una persona en dominar las técnicas? Por ejemplo, es mi primera experiencia, no sé más de nada. ¿Cuánto demora más o menos una persona en, en aprender hipnosis? Es relativamente rápido. De hecho, nosotros en las primeras 2 clases ya los alentamos a que empiecen a hipnotizar personas. Cuando yo hice el Y diplomado general, hace muchísimos más años de lo que me quiero acordar atrás, y partimos hipnotizando el primer día incluso. así es. Oye, y otra Eh, pregunta. Un paciente que se hizo hipnosis en una sesión de 60 minutos, a la siguiente sesión necesita el mismo tiempo, es relativo, pero generalmente va a demorarse menos tiempo en entrar al trance. Pero ahí ya va a depender de cada uno cuánto tiempo se quiere tomar en profundizar y en desarrollar las sugestiones y lo que quieran tratar. pero sin duda es mucho más corto. Sí, es más corto. Sin duda requiere menos tiempo porque ya la segunda hipnosis la persona entra en trance mucho más rápido. Y Liber, que preguntaba cuánto tiempo demoras en dominar la técnica, esto es como cualquier técnica. Es lo que dominaste en hacer una extracción o lo que dominaste en trabajar en distintas técnicas profesionales o lo que puedes dominar en cualquier cosa que uno va aprendiendo. Va a tener que ver con cuán cómodo te vas sintiendo, cuán tranquilo te vas sintiendo, cuán confiado y cuánta práctica le dedicas a eso. Claro, porque al final una cosa es aprender la técnica de hipnotizar propiamente tal a un paciente, pero otra cosa es dominar la técnica de cómo hago las sugestiones, qué sugestiones ocupo para cada cosa, qué técnica puedo ocupar en cada paciente para cada caso, porque esto es un mundo, o sea, cada paciente es absolutamente diferente que el anterior, entonces no es una receta de cocina. De repente vamos a probar una técnica y no nos va a resultar y vamos a necesitar una sesión más para probar quizás otra técnica y así ensayo y error muchas veces porque todos los pacientes son diferentes, entonces es netamente práctica. Perfecto. Miguel Lago dice, confirmo, soy ex alumno del Centro de Hipnosis Clínica. Muy bueno. A la semana uno ya está hipnotizando pacientes, pero hay que practicar y practicar. Es una curva de aprendizaje. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Muy bien, pues creo que no los vamos a tosigar con el tiempo. Hemos cumplido 1 hora ya desde que nos conectamos. Nada, agradecer la presencia y el interés de cada uno de ustedes. A nosotros nos encanta con Catalina poder responder dudas, poder enseñar de esto. Tanto Catalina como yo somos fanáticos, nos encanta la herramienta de la hipnosis, sentimos que es tremendamente positiva, sobre todo, como decía Catalina, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las personas. Y además, en este mundo tan competitivo, de ustedes diferenciarse profesionalmente del otro que está al lado. Catalina, ella ahí les va a contar a aquellos que ya están matriculados, se hayan matriculado en el diplomado. Catalina, muchas veces su trabajo también está en trabajar con pacientes de otros odontólogos, porque los odontólogos le dicen, oye, por favor, tengo un paciente bien complicado, ¿podrías venir tú? Y ella trabaja todo lo que tiene que ver con inducción de trance con el paciente para que el otro odontólogo pueda hacer bien su trabajo y para que el paciente esté en un estado de tranquilidad profunda. Entonces, es una herramienta que es tremendamente útil, muy positiva y lo más importante, con un fundamento
clínico absoluto 100%.